En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Y después de este delicioso recorrido que hemos hecho con Ana Paz, con su libro Asturadictos, vamos a seguir ahora las huellas de una cuestión que yo estoy seguro que a la mayor parte de los oyentes os va a sonar novedoso. Es una cosa muy, muy curiosa que vamos a traer aquí. Vamos a seguir las huellas, decía yo, de un privilegio a nivel legal asturiano, el llamado privilegio de Belico Aurioles, y la expansión del mismo por la Corona de Castilla durante prácticamente 8 siglos. Para hablar de este tema que mezcla cuestiones legales, históricas, ya veréis qué curioso, y que hace referencia a Asturias, tenemos a un invitado de excepción que está haciendo una importantísima investigación con respecto a este asunto. Él es Rafael Maldonado de Guevara, es letrado de los ilustres colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares y presidente además de la Asociación de Derecho de la Cultura y director adjunto de la revista de Derecho de la Cultura y secretario de Formación y Cultura de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas. O sea, un currículum bien extenso. No me enrollo yo más. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, Pablo. Encantado de estar con vosotros. No, el placer nuestro de tenerte aquí y en este caso de hablar de este privilegio, ¿no? Que yo creo que muchos asturianos sin duda desconocen, porque es algo que tú llevas investigando ahora un tiempo y repito, bastante desconocido para el gran público, Rafael. Sí, es un privilegio que en su momento, en los siglos XVI, XVII y XVIII, pues supuso una figura jurídica importante a nivel Corona de Castilla y efectivamente, ¿no? Aunque se habían escrito algunas obras y algunos artículos, todavía queda mucho por investigar. Uh-huh. Bueno, yo me he encerrado un tiempo en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, también pues a través del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, y he podido desentrañar cómo se desarrolló esta figura jurídica durante efectivamente 8 siglos que tuvo de vida. Rafael, vamos a hablar un poco de cara también al oyente de ese contexto pues histórico y geográfico, ¿no? Histórico-geográfico, por decirlo así, de cuando surge el propio privilegio. ¿Por qué surge? ¿En qué zona? ¿Y qué contexto histórico estamos hablando de sus orígenes? Bueno, los orígenes están documentados en el reinado de Alfonso V, entre el año 999 y el año 1028, y bueno, pues por lo que parece, tampoco se sabe exactamente muy bien porque está escrito en un latín de la época, y bueno, pues es dudoso, pero bueno, por lo que parece hay una enemistad entre Alfonso V y un noble de la época, el conde de Froilaz, que es un personaje que está documentado, y bueno, en esa enemistad, digamos, entre medias queda un tal Manulfo Belico Aurioles, que sería un tanto caballerizo de Alfonso V como vasallo del conde Froilaz. Entonces, bueno, que queda un poco en esta tesitura y a su vez Belico tiene un enfrentamiento con otro caballerizo real que se llama Aseménides, que malmete contra él y de algún modo el rey pues carga contra Belico, ¿no? Unas versiones dicen que le atacan, en otras que le toman como rehén, pues por la enemistad que tenía el rey con su señor, con el conde de Froilaz, y bueno, en un determinado momento, por lo que parece, el rey Alfonso V se arrepiente de los daños que se le habían causado a Aurioles y quería concederle una carta de ingenuidad respecto al vasallaje al que estaba adscrito respecto al conde de Froilaz. Lo que pasa que muere Alfonso V y será su hijo el rey Bermudo, Bermudo III, quien en el año 1033 acabe otorgando esta carta de ingenuidad a Aurioles. ¿Qué es una carta de ingenuidad? ¿Qué características tenía en ese sentido? Para ponernos ahí también en situación, Rafael. Efectivamente, pues tenemos que ponernos en la situación de la época. Incluso los hombres libres muchas veces se veían obligados a renunciar a parte de su libertad jurídica sometiéndose a un pacto de vasallaje con un señor por el cual el señor otorgaba protección al vasallo y el vasallo se obligaba
incluso a veces de manera perpetua, a cumplir una serie de servicios en favor del señor. En este caso, la carta de ingenuidad lo que hace es restituir la ingenuidad, la libertad natural del ser humano a quien estaba sometido a vasallaje, y por lo tanto, en este caso concreto, libera a Belico de Aurioles de la relación vasallática que tenía en este caso con el conde Froilaz. La historia que nos decías ahora, esa versión, ¿no?, con el rey Alfonso, con ese personaje de Froilaz, se le ha dado luego bastantes vueltas a lo largo de la historia, ¿no? Creo que rascando la historia, según iban pasando los siglos, la cuestión incluso se fue haciendo casi legendaria en algunos aspectos, ¿eh, Rafael? Efectivamente. Del texto original, en el que, bueno, pues parece que Belico Aurioles tiene una doble relación, tanto como caballerizo de Alfonso V, como vasallo, por otra parte, del conde Froilaz, y que, bueno, que realmente el enfrentamiento él personal lo tiene con un igual a él, con otro criado, cortesano, en este caso Aseménide. Bueno, pues de ahí pasa a ser alguien que está a las directas órdenes de Alfonso V y que pasa a combatir contra el conde Froilaz. Por lo tanto, digamos, se le sublima, ¿no? Pasa de ser un caballerizo, bueno, pues alguien que lucha de igual a igual con un conde. Incluso pasados los siglos, en la Edad Moderna acabará siendo un personaje que lucha contra un musulmán que estuvo a punto de matar a Alfonso V, entonces él le salva la vida, le corta la cabeza, incluso ya pues en el siglo XX he encontrado versiones que incluso dan detalles curiosos, incluso escatológicos, que dice que, bueno, que él, pues para dar muerte al musulmán, pues fingió estar haciendo sus necesidades y que una vez muerto el enemigo le cortó la lengua, y que hubo otro caballero que fue al rey con la cabeza del musulmán, y entonces Belico Aurioles le enseña la lengua y dice, no, el que lo maté fui yo. Bueno, pues efectivamente, ¿no? De lo que es una relación oscura del siglo XI en un latín que no se entiende muy bien, que lo que viene a decir es que era un vasallo que tiene ciertos enfrentamientos, pues pasa a convertirse en todas estas otras cuestiones que hemos hablado. De hecho, ha tenido incluso repercusión heráldica, ¿no? Porque si no me equivoco, aparece incluso su imagen en algún escudo, si no estoy errado. Sí, e incluso actualmente se mantiene en el actual concejo de Teberga, que es en donde está subsumido el antiguo concejo de Páramo de la Focella, que es donde se desarrolló este privilegio. Pues uno de los cuarteles evoca el privilegio. Y bueno, pues encontramos otros escudos heráldicos, pues por ejemplo en Nuclés, en la provincia de Cuenca, en Ronda, y en otros lugares en los que se hace, en el propio Páramo, en los que se hace mención a este privilegio y a esta figura, sí. Hablando del contexto histórico, yo creo que queda bien claro cuándo nace y demás, a pesar de esas versiones que luego van modificando y casi convirtiendo en leyenda la figura, ¿no? El contexto geográfico, tú ya has hecho una pequeña reseña ahora, hablamos de la raíz en la zona del actual concejo de Teberga, pero si no me equivoco, no solamente tocaba Teberga, sino que también había una zona limítrofe de lo que hoy es la zona leonesa, ¿no? Efectivamente. Los primeros descendientes de Belico Aurioles documentados y situados geográficamente estaban en la zona lindante entre Teberga y, en este caso, el concejo de Páramo de la Focella y el concejo vecino de Babia, el León. Entonces, digamos, los vecinos de Páramo conservarán la cabeza del privilegio durante siglos, y en la parte leonesa tendrán mucho desarrollo las cartas ejecutorias ganadas en la Real Chancillería de Valladolid, a partir de las cuales y de las rutas comerciales que siguen los ganaderos de Páramo, se extenderá el privilegio primero por todo el Reino de León, después por Tierra de Campos, y después irán apareciendo réplicas en otros lugares de la Corona de Castilla, incluso lugares lejanos como Granada, como la provincia de Málaga o Cádiz, e incluso las Indias, incluso en Nuevo México. Tendremos referencias de que llega hasta Merced asturiana. Parte de Asturias, de esa zona, como decías, también de la zona de Babia, zona leonesa, pero claro, el privilegio a partir de ese lejano siglo XI se prolonga hasta el siglo XIX, un periodo inmenso de 8 siglos.
Ya sé que es difícil sintetizar en unos minutos esos 8 siglos, pero Rafael, ¿qué te fuiste encontrando en la evolución del privilegio? ¿Cómo se fue transformando en el paso de los siglos? ¿Cómo fue esa evolución a nivel legal y un poco esos pleitos que fueron surgiendo también en el camino? Bueno, vamos a intentar sintetizarlo. Como hemos visto, la Carta nace como una ingenuidad de vasallaje y libera al beneficiado y a sus descendientes de una relación vasallática. Bueno, pues a medida que transcurren los siglos y que la propia relación de vasallaje en cuanto a concepto jurídico se va desdibujando, el privilegio queda anacrónico, pero no muere. ¿Y por qué no muere? Porque se va transmutando en una inmunidad tributaria. Lo que antes te permitía tener la libertad jurídica y no estar sometido a vasallaje pasa a convertirse en una franqueza de no pagar tributos. Y esto queda muy bien delimitado en una serie de confirmaciones que da Juan II entre 1449 y 1552, por las que ya detalla expresamente que el privilegio pasa a ser una franqueza general, una libertad universal tributaria, excepto el diezmo a la Iglesia, que será el único impuesto que paguen los descendientes, y por otro lado también deja muy claro, y ahí es donde está la fuerza, la multiplicación tan grande que tuvo el privilegio, que va a ser transmisible tanto por vía masculina, que era lo habitual, como por vía femenina. Eso es curioso, Rafael, que pase por las dos líneas, ¿no? Tanto masculina como femenina. Sí, es una excepción, tanto en la normativa del Reino Godo como en las leyes castellanas. Digamos, la norma general es que la mujer se tiene que reasignar al estatus sociojurídico del marido, y por lo tanto, si la mujer tiene un privilegio de nacimiento pero casa con alguien que no lo tiene, pues lo pierde en tanto que esté casada. Lo podrá recuperar cuando sea viuda, y tampoco será trasladable a sus hijos. Pero en este caso sí, esta es una de las excepciones en los que va a pasar tanto a la mujer soltera como casada, como a los hijos que tenga, incluso con alguien que no tenga esta condición. Y esto va a hacer que, claro, en la multiplicación de los llamados a la descendencia desde la mitad del siglo XV, pues va a ser exponencial, y será tan exponencial que para el siglo XVII será todo un reto para la propia corona. ¿Por qué? Por una cuestión hacendística, porque se dañaba mucho a la recaudación de impuestos, y por otro lado por la desigualdad social. Claro, los ricos pecheros eran aquellos que pagaban tributos, aquellos que pagaban impuestos, que no eran hidalgos, pues tenderán a casar a sus hijos con hijas del privilegio para que sus importantes haciendas queden libres de impuestos. Y esto iba en detrimento directo de los pobres, que tenían que pagar más impuestos, tenían que pagar los impuestos que los ricos dejaban de pagar por casarse con libertadas. Y bueno, pues estamos hablando de que este privilegio, con otros cuantos privilegios, que no eran muchos, eran pocos, con esta misma transmisibilidad universal a hombres y mujeres, pues para el siglo XVII suponen un reto importante para la corona. Oye, el documento original estaba escrito en latín. ¿Hubo buena comprensión de ese latín con el paso de tantos siglos? ¿Eso afectaba también a la hora de entender lo que se decía de mano y en lo que se fue transformando con el paso de tantos siglos? Pues mira, es una pregunta muy interesante, y de hecho con unas consecuencias jurídicas también determinantes. No se entendía bien. De hecho, a día de hoy los autores que han hecho análisis muy serios desde el punto de vista diplomático, pues tampoco pueden dar resultados concluyentes, sino más bien deducir algunos de los pasajes del texto. Y precisamente en la confirmación que hace Juan II, bueno, pues se da la versión de que Belico Aureoles, que luchó por mandato directo de Alfonso V contra el conde Froilez y tal, y una de las claves jurídicas a posteriori, durante los siglos posteriores, que dirá la Fiscalía y que dirán los diferentes consejos que no querían liberar de impuestos a quien gozaba del privilegio, será precisamente que la confirmación de Juan II, por una mala traducción del latín, tenía vicios en la voluntad del monarca, tenía vicios de obrección y de subrección. Se consigue la merced con una mala traducción que dice algo que el original no contenía,
y que calla cuestiones que el original sí que tenía, y por lo tanto la voluntad del monarca estaba viciada a la hora de conceder el instrumento jurídico, de tal modo que no desplegaba efectos legales. Esto será una de las cuestiones jurídicas que serán debatidas en los siglos posteriores, y bueno, realmente sí que encontramos traslados y traducciones que parece que están o mal hechas o posiblemente mal hechas con intereses por detrás. Con intereses intermedios, ¿no? Oye, por cierto, Rafael, ¿te encontraste en tu investigación y en esas horas de archivo que te has pegado en estos tiempos mucho pleito con respecto a lo que era este privilegio? Muchos pleitos en el camino en diferentes lugares de España. Sí, he encontrado bastante. Yo habré analizado más o menos un centenar de expedientes de fuentes primarias, no todos ellos pleitos, porque algunos pues eran catastros o padrones, pero la mayoría de ellos pleitos. Donde más se sustancian pleitos de este tipo es con mucha diferencia en la Real Chancillería de Valladolid. Esos pleitos suelen contener también, no siempre, pero a veces pleitos anteriores, previos, en las justicias locales ordinarias y también ante el adelantamiento del Reino de León. Hay algunos también en la Chancillería de Granada, aunque no tantos, porque en la mitad sur de la península se desarrolla menos la Merced que en el norte. Y después, a partir del siglo XVII, las Cortes intentan, hasta en 8 ocasiones, pedirle al rey que limite esta clase de privilegios, y entonces los pleitos pasan de las reales Cancillerías, pasan al Consejo, a la Sala de Justicia del Consejo Real. Y allí también, no recuerdo exactamente el número, pero hay una buena cantidad de pleitos. De hecho, yo creo que hubo profesionales jurídicos especializados en la materia y hay instrucciones concretas de la Fiscalía acerca de cómo se ha de argumentar en estos pleitos, y por lo tanto sí que formaron en sí mismos una categoría litigiosa en la España del siglo XVI y XVII. Con tanta excepción impositiva y tanto privilegio, casi hablando contigo también en Petit Comité, Rafael, las mujeres del privilegio de Páramo y de la zona tebergana estaban bien solicitadas y habría intereses de casarlas con ellas directamente, ¿no? Por todos esos derechos que surgían ahí. Sí. Y aparte es una cuestión divertida, y se ve muy bien en las alegaciones que hace Fiscalía. Fiscalía también exagera, Fiscalía dice que desde Santillana del Mar hasta el último rincón de la Corona es difícil encontrar un lugar, una villa en la que no haya un descendiente de Belico de Abrioles. Esto no es cierto, porque el concejo tenía unos pocos cientos de habitantes y por lo tanto no tenía la capacidad demográfica para repoblar la península, pero sí que se dice, ¿no? Se dicen que van personas hacendadas, incluso desde Andalucía, a la zona de Páramo, de Tebera, a casar con libertadas, y que no solamente los padres no tienen que dotar a estas chicas para casarse, que era lo habitual, y para hacer buenos matrimonios en cuanto al posicionamiento económico, sino que les pagan desde fuera, van ricos a pagarles a ellos, a los vecinos de Páramo, para que consientan que sus hijas se casen con los hijos de estos hacendados que vienen de fuera. Y después también es muy curioso, porque se ve que se establece unas especies de alianzas matrimoniales. Entonces, en el momento en que alguien aparece en una villa, ¿no? Pues en la actual provincia, qué sé yo, de Palencia, de Valladolid, y aparece un matrimonio de esto con una chica de Páramo o que proviene de Páramo, pues uno ve que en muchas ocasiones, a los 5, 10, 15 años aparecen otras chicas de Páramo, y por lo tanto se ve que digamos que en el momento en que alguien se va a una villa con casado con una mujer de esta procedencia tebergana, y los vecinos ven que están exentos de impuestos, pues se ven que otros ricos de la zona pues van a hablar con ellos
y dice, oye, preséntame, llévame allí, quiero conocer, yo también quiero que mi hijo se case con alguien de allí. Realmente es muy peculiar. En un último minuto que se nos echa el tiempo encima, Rafael, ¿cómo fue el final del privilegio? Porque, si no me equivoco, llegó hasta el siglo XIX. ¿Cómo finalizó ese privilegio? ¿Cómo es el fin de un privilegio de estas características? Bueno, pues el privilegio empieza a limitarse bastante con una ley general que se hace a consecuencia de todos estos problemas que hemos comentado. Hay una ley general de limitación en 1671, ahí pierde fuerza, digamos, sobre todo su multiplicación exponencial. Hay algunas familias que lo siguen conservando y se sigue conservando como una franqueza general y universal, excepto al diezmo, en el Consejo de Páramo. Y así se mantendrá, y en Páramo estarán libres de tributos y servicios y pedidos hasta que ya se desmorone el antiguo régimen, entrado ya el siglo XIX, en la década de los 30 del siglo XIX, y bueno, claro, en el momento en el que entra el Estado liberal, pues allí los vecinos de Páramo se igualan a los restantes asturianos y españoles y pasan a tributar y a contribuir y a servir al Estado con normalidad, pero hasta entonces se mantendrá y por lo tanto los efectos jurídicos totales serán de 8 siglos. Rafael, ha sido un lujo tenerte estos minutos de radio aquí a través de las ondas asturianas para hablar de este privilegio de Belico Aurioles y de la expansión por la Corona de Castilla entre los siglos XI y XIX, siguiendo esa huella. Espero que muy pronto, Rafael, con esto de las aperturas de límites perimetrales y demás, puedas conocer in situ esas zonas de donde surge ese contexto geográfico que, por cierto, es espectacular a nivel de paisajes, y degustar también un buen plato de faves o de por esta zona de Asturias. Rafael, un abrazo muy fuerte desde Asturias, muchas gracias y hablamos muy pronto, ¿vale? Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Rafael.